Hola, déjenles explico cómo yo aprendí a hablar inglés y cómo este video les puede ayudar a ustedes bastante para poder hablar inglés. Para formar una oración en inglés simplemente necesitas tres cosas: un sujeto, un verbo y un objeto. Es lo único que necesitas. Déjenles explico qué es un sujeto. En español hay 6 sujetos. En inglés hay 7 sujetos. Entonces, para poder hablar en inglés necesitas que tener un sujeto, un verbo y un objeto. Vamos a dominar la primera parte para poder hablar inglés. Vamos a dominar el sujeto primero. El primer sujeto en inglés es I, que significa yo. En español, ¿verdad? Aquí está. Significa yo. Para yo aprender inglés, yo escribía a un lado de la oración de la palabra en inglés, yo escribía cómo se escribía en español, cómo se pronuncia en español. Entonces la palabra I, que significa yo, en español suena como I. Vamos al segundo sujeto. El segundo sujeto en inglés es you, que en español suena como decir la palabra Y y una U, you. Y en español significa tú. El tercero es he, es una H y una E. En español suena como decir he y en español significa él. El cuarto se pronuncia she y suena como decir en español SHI, she. Y en español significa ella. El quinto es we. Y yo más o menos lo escribiría como una G de gato, una U y una I. We, así yo lo leería. Y en español significa nosotros. El sexto es they en inglés. T-H-E-Y. Y en español yo lo leería como D-E-Y. They. Y significa ellos o ellas. Y el último de los sujetos es it. Y se escucha y se escribe en español como it. Y significa eso. Muy bien, espero que ya hayamos dominado el sujeto. Solo nos falta dominar el verbo y el objeto y ya estamos listos para aprender a hablar inglés. Para poder hablar inglés. En el verbo yo no puedo darles todos los verbos en este video porque son casi infinitos. Ese es su trabajo. Si quieren hablar inglés necesitan buscar todos los verbos que ustedes usen más frecuente y escribirlos en una libreta, como a continuación. Un verbo es cualquier cosa que describa lo que tú o alguien está haciendo. Por ejemplo, tenemos la palabra caminar. Esto es un verbo, porque tú estás caminando o alguien puede estar caminando. Es una acción. Entonces, en español, caminar significa... en inglés, la palabra caminar significa walk. Y en español suena como decir la palabra G de gato, U-A-L-K, walk. Entonces, en una libreta, pon el verbo, pon cómo se escribe en inglés y a un lado pon cómo se pronuncia en español, cómo se escribiría en español para que tú lo leyeras y suene como la palabra en inglés. El segundo ejemplo que les voy a decir es comer. Comer en inglés es eat. Y así es como se escribe y así es como se pronuncia en español, eat. El tercer ejemplo que les voy a dar es hablar. En inglés se escribe talk y en español suena como talk, casi igual. ¿Cómo sabes cómo suena una palabra en español, verdad? ¿Cómo sabes cómo escribirla en español? Fácil, simplemente escribe la palabra supongamos en traducción de Google, escribes la palabra que tú quieres saber y en Google te va a decir cómo se escribe en inglés y tú más o menos escucha cómo se pronuncia y cómo lo escribirías en español. Por ejemplo, walk, en español suena casi como decir walk, como escribir esto. Entonces, si quieres hablar inglés, tienes que saberte tus sujetos. Solo hay 7, son fáciles, ya se los dije todos en este video. Tienes que saber los verbos que más utilices. Escríbelos en un papel, en una hoja. Escribe todos los verbos, escribe cómo se escribe en inglés y escribe a un lado
cómo se pronunciarían en español. Y la última cosa que necesitas que aprender para poder hablar inglés es el objeto. Les voy a dar un ejemplo aquí en una oración. Y lo último que tienes que saber es un objeto. Un objeto puede ser como lo que suena, como la pizza, un juguete, una soda, un popote, todo eso es un objeto. Ahora, voy a darles un ejemplo de cómo escribir una oración en inglés y cómo saberla pronunciar, ¿verdad? Entonces, todas las oraciones que tú crees utilizar del día al día, escríbelas en una libreta. Por ejemplo, yo como pizza. ¿Cómo dirías esto en inglés? En inglés, primero, cómo se escribiría es I eat pizza. Ahora, lo que tú tienes que hacer es en una libreta escribir todos los sujetos, como yo lo hice aquí, escribir todos los sujetos en una hoja. Escribir cómo se escriben en español para que suenen en inglés. Y después escribir la definición en español. Y al igual con los verbos, escribe todos los verbos, escribe cómo se leerían en español y después escribe la definición en español. Al igual que el objeto, en el objeto escribe todos los objetos que tú crees utilizar del día al día para hablar inglés, escribe cómo se leería en español para pronunciar esa palabra y al último escribe la definición. Ahora, ¿cómo tú dirías esta frase si tú nunca has escuchado ninguna de estas palabras? ¿Verdad? Vamos, como les dije, vayan a Google Translate, a traductor de Google, pones la palabra en español, que te la traduzca al inglés, te va a escribir cómo se escribe y después tú escucha cómo suena. Por ejemplo, la palabra eat suena como en español decir eat. La palabra I suena en español como decir I. Y la palabra pizza es casi lo mismo, entonces nada más ponemos pizza. Entonces en una libreta escribe igual que yo escribí aquí. Pon cualquier oración que tú quieres utilizar, escribe cómo se escribe en inglés perfectamente y abajo escribes cómo se leería para que suene como la palabra en inglés. Ahora, repitan. I eat pizza. Es fácil, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo más. Vamos a poner en español yo, que es mi sujeto, mi verbo, trabajo y mi objeto, vamos a escribir tarde. Trabajo es mi verbo y mi sujeto es la palabra yo. Entonces, ¿cómo se escribe esto en inglés? Se escribe I work. Tarde es late. Ahora, ¿cómo se pronuncia esta palabra en inglés? La palabra I suena como H-A-Y. La palabra work suena como decir en español work. Más o menos así, work. Y late suena como decir en español late. Ahora ya puedes pronunciar casi perfectamente la palabra en inglés. I work late suena como decir en español I work late. Y el sujeto siempre puede cambiar. En vez de decir I, puedes poner la palabra he, que en español es él, y que suena como leerlo en español, suena como la palabra G y una I, he, ¿verdad? He work late. El sujeto siempre puede ser cambiable, no importa cómo. Esto es más o menos lo general que debes de saber para poder hablar inglés. Espero que les guste este video.